Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a otra sesión del Seminario de Matemáticas Aplicadas. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al doctor Fernando Ignacio Becerra López. Él es licenciado en matemáticas, maestro y doctor en matemáticas también por la Universidad de Guadalajara, y además cuenta con una ingeniería en electrónica y computación por el Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Y el día de hoy nos va a hablar acerca de cómo abordar un problema como el de relleno mínimo mediante cómputo evolutivo. Gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación y te cedo la palabra. Muy bien, hola a todos. Quiero hacer una pregunta inicial que no sé si Román me va a contestar. Quisiera saber de las personas que están presentes, que no las veo, dado que a veces en la virtualidad es complicado saber, si tengo audiencia que conoce de cómputo evolutivo o no sabe nada, o nada más como para saber cómo enfoco algo que voy a decir, pues, o sea, en general, pues. Pues creo que en general no estamos familiarizados con cómputo evolutivo, Ok. Fernando. Sí, La es que mira, mayoría. Algunos docentes sí, pero la mayoría no. mira, hay unos dicen que sí. No, bueno, pero si algunos dicen que no, ya estoy viendo acá los mensajes. No Ok, pasa nada. Lo que pasa es que como la plática está para, bueno, una hora que ya nos van a ser como 40 minutos. Entonces traté de hacer la presentación como tratando de poder extender algunas diapositivas en función de lo que me digan. Por eso te preguntaba. O sea que si en algún momento quieren que me detenga y explique algo más a detalle porque me fui muy rápido, me dicen porque en realidad procuré tener pocas diapositivas por el tiempo, ¿no? Entonces, y como es una charla como para que se conozca el tema, pues también procuré a llevarla como de general a particular, es decir, voy a tratar de explicar en general por qué hacemos lo que hacemos y solo al final voy a decir algunas cosas que estamos haciendo ya muy concretas o sea, por si alguien sabe exactamente qué rollo, ¿no? Bien, entonces, ¿empiezo, Román, o qué? sí, adelante. Sí, bueno, bueno, hola a todos. Como la charla, como dice el nombre de la charla, esta es una charla que está pues ligada a cómputo. De hecho, si ven el nombre, tiene ya dos cosas que están vinculadas a cómputo muy fuertes. La primera es lo del relleno mínimo, que yo lo puse en el título porque aunque sé que a lo mejor no muchos, digo, no todos o no sé cuántos pues conozcan el problema de relleno mínimo, pues era como para si alguien quería de una vez ir a ver qué era. Es un problema clásico de computación, ¿no? Eh, este, pues que tiene muchas implicaciones, ¿no? En matemáticas sobre todo, pero bueno, en general en computación. Y el cómputo evolutivo, que ahorita ya pregunté más o menos porque pues, es toda una rama pues, que se utiliza para resolver problemas, ¿no? Entonces, la charla se las voy a armar de esta manera. Les voy a dar un poco de contexto de dónde sale como el problema que voy a presentar. Luego voy a explicar en general por qué tiene un sentido vincularlo y por qué cómputo evolutivo parecía ser una buena opción. Y al final voy a presentar algunos resultados que la verdad es que sí voy a ser honesto, son como de hace un año, quizás 6 meses, pero no quise poner resultados nuevos porque como todavía no estoy seguro, mejor los platico si hay tiempo. Y al final algunas cosas que a futuro que se está trabajando entre pues varios aquí, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí voy a empezar. Entonces, eh, la idea surge desde dos perspectivas, miren, y voy a tratar de dar un poco de contexto porque como les mencionaba a los organizadores, cuando me invitaron, uno nunca sabe en una sesión virtual y con una audiencia, bueno, solo me dijeron que en general eran alumnos de licenciaturas de ahí, pero pues no tengo un contexto, no sé con quién estoy hablando. Entonces voy a dar un contexto sencillo que creo que sí les va a dar, pues como hacer clic a todos por ser alumnos de licenciatura, supongo que la mayoría de matemáticas o de cosas por ese lado, no sé. Bueno, un problema de optimización se define así y normalmente queremos encontrar un mínimo, un máximo y la solución global está conectada con lo complejo que sea el problema o el dominio y el dominio, ¿no? Y entonces a veces buscamos que el problema sea convexo para que tenga una única solución global y bla, bla, bla. Sabemos en general que los problemas actuales, pues no, ni de chiste son así, ¿no? Pero una de las técnicas que utilizamos pues es utilizar aprendizaje automático en general.
no cómputo evolutivo en particular. Lo que pasa es que ahí se da una situación como del huevo y la gallina, porque lo que está pasando ahorita, que usamos técnicas de aprendizaje autónomo para resolver optimización, pero de facto los problemas de aprendizaje automático, sus modelos son optimización. Doy un ejemplo muy concreto. Tienes un problema de optimización y decides utilizar redes neuronales para calcular el problema, o sea, para encontrar el mínimo, ¿no? Algoritmo evolutivo, lo que sea, pero de facto ajustar los parámetros de un modelo como una red neuronal para que funcione y para que te dé los resultados, pues de facto es un modelo de optimización, ¿no? Esas funciones de costo, de pérdida, de entropía, ¿no? Entonces, hay un juego ahí muy particular, ¿no? Entonces, eso significa que en este lado del camino, pues todo se reduce a optimización al final, ¿no? Y lo que se está haciendo es, pues cada vez encontrar maneras de cómo mapear esos problemas de optimización a problemas pues que nos permitan resolverlos con técnicas muy variadas, ¿no? Dicen que pues, ahora todo lo queremos hacer con optimización por todos lados y que ahora todas las técnicas tienen que caer para eso, ¿no? Entonces, um, um, como consecuencia del Acuerdo de París, ¿no? Del cambio climático, se generaron algunos problemas que se consideraron claves para el asunto del cambio climático. Y uno de esos problemas en particular se llama el problema COF, ¿no? Que en resumen lo que trata de buscar es que el flujo de potencia sea óptimo, es decir, que no se esté desperdiciando electricidad ni recursos en generar esa electricidad. Pero bueno, como es un problema muy complejo porque o sea, no solo están involucradas muchas variables, como creo que se entendería, ¿no? Eléctricas, en general, pues eléctricas, sino que las relaciones son complejas. De hecho, es un problema evidentemente no lineal, tiene muchas restricciones, tiene muchas variables y es un problema muy complejo de resolver. Y aunque se han hecho enfoques para resolverlo, pues no se ha resuelto. Básicamente es un problema que está abierto, ¿no? Bueno, como parte de eso, uno de los enfoques para resolver problemas como pero estoy tratando de dar un contexto para que vean como de dónde baja el rollo, porque cuando uno trabaja en matemáticas computacionales, como que baja uno tanto que luego ya ni se acuerda uno que realmente está ayudando al Acuerdo de París, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, uno de esos enfoques en particular que se volvió muy, muy popular ya hace bastantes años, es esto de la programación. Yo le puse optimización porque lo quería vincular, pero le llaman programación semidefinida, ¿no? Que es una generalización de lo que es programación lineal, ¿no? De la investigación de operaciones o no sé, bueno, dependiendo cada quien sus estudios sabrá de lo que estoy hablando, ¿no? De hecho, como esta es una charla de divulgación así sencilla, en la que no es un seminario profundo, no es una clase, yo procuré como mostrar las cosas clave para los que no están en el contexto. Es decir, evidentemente los que estén en el contexto de programación semidefinida, eh, pues van a decir, ahí hay más profundidad. Sí, claro, pero como yo entendía que el público podría incluir personas que no supieran, como mencioné lo del cómputo evolutivo, entonces lo que puse es básicamente armar un contexto concreto y decir, bueno, creo que todos saben optimización y si no la pueden entender fácil, ¿no? Pues encontrar el mínimo máximo de una función dadas ciertas cosas. Y entonces esto que ven ustedes en pantalla es el como prototipo clásico de lo que es un problema de optimización semidefinida, en este caso semidefinida positiva, que es de hecho en general. De hecho, esto es para los que conocen de esto, esta es la configuración dual del problema, pero es la que nosotros trabajamos, ¿no? Y sin hacer mucho rollo, básicamente tú quieres encontrar el mínimo de de esta multiplicación de un vector por otro vector. El vector B está dado, el Y es básicamente el que puedes correr, pero tiene una restricción, y esa restricción está dada con esa matriz S, que es donde tú incluyes todas las restricciones del problema, ¿no? Esa es como una restricción que incluye muchas restricciones, ¿no? Pero bueno, no se metan en rollos porque evidentemente en cada problema esto puede agarrar formas muy particulares, ¿no? Pero lo que yo quería poner atención aquí es que esto anda de semidefinida positiva, se refiere a que esta matriz de la restricción, que en este caso es S, tiene esta característica que ven al final. Ese símbolo, no sé si lo conocen, pero ese símbolo significa que es una matriz semidefinida positiva, que básicamente solo significa que sus valores propios son reales, no negativos, ¿no?
Las matrices semidefinidas positivas tienen muchísimos años que se conocen y se estudian, muchísimos, o sea, son algo muy viejo, ¿sí? Pero el ataque que se da aquí para resolver el problema es que en general esas restricciones tú quieres que sean semidefinidas positivas, normalmente lo logras, pero normalmente los problemas como el ACOF, ¿no? Son problemas muy grandes, o sea, muy grandes en el que te pueden quedar matrices ridículamente grandes, o sea, sí, de 1.000.000 por 1.000.000, cosas así. Entonces, computacionalmente, sí se vuelve ya un problema resolver el problema original. Entonces, significa que tú tienes que buscar la manera de, como de acomodar el problema para que computacionalmente sea más fácil. Una referencia que puedo dar que es como muy conocida, a lo mejor de licenciatura, es como esto de las formas de Jordan, en las que tú encuentras una relación entre una matriz original, le encuentras una matriz similar que tiene una forma muy particular, en este caso la forma de Jordan, o cuando ven, por ejemplo, operadores diagonalizables, ¿no? Y en la que dices, ¿sabes qué? Es que si hago un cambio de base, la matriz me queda bien bonita y entonces ya puedo resolverlo bien fácil, ¿no? Por ejemplo, si es diagonalizable, pues queda todo muy fácil. El problema es que encontrar esa base, pues a veces tiene su chiste en problemas sobre todo cuando no es lineal el problema, ¿no? Que aquí todo surge a partir de ese rollo. Entonces, algunas técnicas lo que involucran es agarrar esa matriz y precisamente parecido a lo que se hace con Jordan, ya ven que la forma de Jordan se compone como de bloques de Jordan. Entonces lo que se hace es agarrar esa matriz y tratar de acomodarla de manera que siga siendo semidefinida positiva y que tú puedas como agarrar pedazos de esa matriz y resolverlos mm, más rápido. Y una de las claves de las técnicas que se usan aquí es que como muchas de estas matrices vienen de restricciones reales, o sea, de restricciones de problemas reales como el ACOF, entonces son matrices dispersas, ¿no? Yo le puse esparcidad, ya sé que es una pochada porque en inglés es sparse, pero bueno, así le dicen, pues, ¿no? O sea, estas matrices son aquellas pues que tienen muchísimos ceros, ¿no? Y en estos casos es muy común que las matrices sean dispersas, que no sean densas, ¿no? Y entonces la esparcidad es clave porque eso te ayuda a reducir costos, ¿no? Pero no es solo nada más tener muchos ceros, ¿no? Evidentemente tener muchos ceros está chido, pero no es solamente tener ceros, sino cómo tengas ubicados los demás números que no son cero para que te faciliten el rollo. Entonces, una de las versiones como muy comunes, que es como muy clásica de muchos problemas, no nada más de es que como tienes una matriz dispersa, ¿no? O sea, es decir, tienes una matriz que tiene muchos ceros, entonces buscas la manera en la que acomodes las filas, por ejemplo, de esa matriz y los valores te queden de manera que puedas usar una técnica que te permita computacionalmente hacer las cosas más rápido, ¿no? Y bueno, eso suena todo bien, excepto pues que a veces no es tan simple, ¿no? Y entonces una de las técnicas que usamos es aprovechar la esparcidad y ligarlo a grafos, ¿no? Esto está muy vinculado con grafos, ¿no? Porque los grafos los podemos meter en todos lados y pues claro, ¿no? Entonces existe lo que se llama el grafo de esparcidad, ¿no? Que lo voy a mostrar aquí de cerquita. Y puse este ejemplo que es muy chiquito porque quería mostrar que cuando tú ves un grafo y generas su matriz de adyacencia, ¿no? O una matriz asociada al grafo puede no ser la de adyacencia, pero bueno, una matriz que asocia el grafo, en este caso, por ejemplo, se supone que para los que no sé si todos saben de teoría de grafos, pero bueno, la matriz se genera poniendo ceros donde no hay conexiones y poniendo unos donde sí hay conexiones y a veces no son unos, por eso ahí dice A, porque pueden ser valores si las aristas están ponderadas, ¿no? O sea, tienen pesos, ¿no? Que indiquen algo en el problema. Lo que yo quería mostrar con este ejemplo es que ese grafo a la izquierda, si yo se los muestro a cualquier persona, parece un grafo X, ¿no? Así como dices, pues está normal. Pero cuando yo lo convierto en matriz, me da una matriz dispersa, ¿no? Porque me doy cuenta que en realidad para que esa matriz no tuviera tantos ceros, el grafo tendría que estar muy conectado, ¿no? Simplemente piensen, si la matriz estuviera llena, o sea, si no hubiera un solo cero, pues ahí, el grafo sería completo y significaría que estarían conectados todos contra todos, ¿no? Lo cual implicaría, por ejemplo, en este grafo que tiene 8 vértices, pues tener 64 aristas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y bueno, otra cosa que quería mencionar es que estos grafos son no dirigidos y por lo tanto las matrices son simétricas. Y eso no lo mencioné, pero en general en la programación semidefinida positiva, se necesitan matrices simétricas por esta relación de álgebra lineal de los valores propios y de las matrices hermitianas y todo este rollo. Entonces aquí, pues eso, o sea, eso sí es
digamos, eso sí es una situación que va a pasar comúnmente que sea simétrica, es algo que no vas a como pelear, ¿no? Mucho, ¿sí? Bueno, como esto es sparse, el chiste es que lo que yo quiero es preservar la idea de la semidefinida positiva, pero encontrar bloques en la matriz que me permitan hacer cálculos individuales. Entonces, la teoría te dice que si tú encuentras subgrafos completos dentro del grafo, subgrafos completos dentro del grafo, es decir, en el punto de vista de la matriz serían submatrices que no tendrían ceros, ¿no? Esos subgrafos, ¿sí? Te podrían ayudar a hacer el cálculo de la matriz original. Ahorita voy a decir el teorema que fundamenta eso, pero digamos que ahorita me pueden creer que eso pasa, ¿no? Y entonces, ah, este, el problema es que para que eso pase, tú necesitas, es un requisito teórico que se sabe desde los 70s, ¿no? Tú necesitas que este grafo sea cordal. Y eso básicamente, para decir eso, ¿qué significa? Bueno, un grafo, porque cordal a lo mejor no es una definición tan común de grafos. Evidentemente los que están metidos en teoría de grafos sí lo saben, pero digo para los que no están tan metidos en esto, un grafo es cordal básicamente si está triangulado. ¿Y qué significa formalmente que está triangulado? Bueno, básicamente significa que cualquier ciclo de longitud igual o más de 4, es decir, cualquier conjunto de vértices 4 o más que están conectados en un ciclo, es decir, significa que hay una sucesión de aristas uno a otro, ¿no? Contienen una cuerda, lo cual básicamente significa que no puedes encontrar un conjunto de aristas de 4 o más, eso lo pueden ver ahí en el gráfico, que no tenga una conexión interna. Entonces, el grafo que ven arriba a la derecha no es cordal. ¿Por qué? Porque pues, el cuadrado es un ciclo de 4 elementos y no tiene una cuerda, y el de abajo ya es cordal. De hecho, quiero que pongan atención a algo muy particular que creo que va a servir para el rato, que es que pudieron haber puesto la arista 2, 5 e igual hubiera sido cordal. Entonces, un grafo tiene que ser cordal, significa que está triangulado, ¿no? Para los que conocen de complejos simpliciales y todo ese rollo, hay teoría que vincula con eso porque es básicamente lo mismo, ¿no? No has visto desde dos lados diferentes, ¿no? Y bueno, entonces, si el grafo es cordal, ¿no? Si el grafo es cordal, ¿sí? Entonces, sí, tú puedes encontrar lo que se llaman cliqués, que los cliqués básicamente son subgrafos completos, por ejemplo, en ese dibujito que me robé de la Wikipedia, ese es un grafo, y los que están en rojo son un cliqué porque son un grafo completo de 3 vértices, están conectados todos contra todos, ¿no? Y entonces un cliqué maximal, pues básicamente es un cliqué, que no hay que confundir con cliqué máximo, este es maximal. Un cliqué maximal es básicamente un cliqué que no puede estar contenido en otro cliqué con más vértices, ¿no? Entonces básicamente es que puedes encontrar un subgrafo completo, el mayor. Un cliqué máximo, nada más para hacer la diferencia, es el cliqué que tenga más vértices dentro del grafo. Entonces, maximal puede haber muchos, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahorita si ven el vértice 6 y el 4 de ese dibujo, el 6 y el 4 juntos forman un cliqué, porque si se fijan son dos vértices y están totalmente conectados, porque pues entre dos vértices nada más se necesita una conexión. Ese es un cliqué. Y ese es un cliqué maximal en el sentido de que tú no puedes encontrar un subgrafo completo de más de dos vértices que contenga el 6 y el 4, ¿no? Entonces lo que quiero que se vea es que cliqués maximales hay muchos, ¿no? Pero cliqués máximos puede nada más haber uno, que sea el más grande, o puede haber varios, pueden ser máximos, ¿no? El punto en cuestión es que si ustedes ven, ese grafo que puse yo no es cordal. ¿Por qué? Porque tengo el ciclo del 4, 5, 2, 3 que no tiene una cuerda. Bueno, existe un teorema que dice que si tú tienes un grafo cordal, o sea, si está triangulable, ¿sí? Entonces tú puedes, digamos, puedes encontrar una unión disjunta en el sentido de grafos, de cliques maximales. Y eso vincula con las matrices porque eso se puede colocar como que tú puedes agarrar la matriz y separarla en submatrices que, que juntas sumadas hagan la original, ¿no? El gran problema, ¿sí? Quería mostrar este resultado. El gran problema tiene que ver que esto es programación semidefinida positiva y como que hay algo clave ahí con lo de semidefinida positiva y los valores propios. Entonces, se fijan, cuando yo lo llevo a grafos, todo se vuelve como, pues encuentro aristas y no sé qué.
El problema es que si el grafo original no te da cordal, entonces no puedes garantizar que, aunque encuentres que tuvieras la suerte pues de nada más agarrar algunos cliques o hacer la separación, no puedes garantizar la no negatividad de los valores propios de la matriz original. Y si es cordal, puedes aplicar este resultado que en resumen dice que si tú tienes un grafo cordal y tienes una matriz asociada a ese grafo, esa es la A, semidefinida positiva, entonces debe de haber matrices Y1, Y2 hasta no sé cuántas, que sumadas den la original y que también cumplan esa propiedad. Entonces, como esta es una relación equivalente, o sea, es decir, si es cordal, se puede separar, y si lo pudiste separar es que es cordal. En optimización lo que dicen es, no manches, entonces estaría chido tener un grafo cordal, porque entonces yo podría hacer esta separación y computacionalmente me puede servir. De hecho, hay un fenómeno que se está estudiando ahorita mucho, que es que si el grafo es cordal pero los cliques maximales son muchos, muy chiquitos, entonces te pueden dar tantas matrices Y que el costo computacional puede elevarse contra el original, ¿no? Esto es básicamente esto de que tengo una matriz grande, me cuesta mucho trabajo tratarla, la voy a separar en varias pequeñas, pero si separo en muchas tan pequeñas, puede ser que el costo de juntarlas sea más caro que haberlo hecho con el original, ¿no? Aunque en general no pasa porque usualmente no quedan tantos cliques tan chiquitos, pero bueno, obviamente hay ejemplos para todo, ¿sí? Y entonces si lo ven ahí, la gente de optimización dice, bueno, sería buena onda que sea cordal, ¿no? Porque eso nos permitiría hacer ciertas técnicas, que eso ya está por otro lado, ¿no? El problema es que en general cuando ustedes tienen un problema real y asocian una matriz, un grafo a una matriz, ¿no? A la matriz original del problema de programación semidefinida positiva, no va a dar cordal. Entonces, lo que se plantea es técnicas para cordalizar, ¿no? Y entonces lo que te dicen es, a ver, ¿por qué no es cordal? No, pues es que tengo estos ciclos que le faltan cuerdas. Y entonces lo primero que alguien se preguntó claramente en los años 80, hace muchísimo, dijo, pues, ¿por qué no vemos si le podemos agregar? Y entonces empezaron a hacer algunas técnicas para agregar las aristas, pero eso implicaba agregar valores, pero las mismas técnicas de programación semidefinida positiva y sobre todo de álgebra lineal permitían ver que sí podrías agregar aristas aunque quitaras ceros, porque si los agregabas en posiciones particulares no te afectaban al resultado. Y a veces, aunque sí te afecten, no es un problema tan grave. Pues ese es el punto. Explico. Es como cuando en optimización, no sé si de esto conozcan todos, pero es como cuando en optimización se hacen esto que se llaman relajaciones, en las que tienes un dominio muy mala onda y entonces lo expandes a un dominio más grande en donde sabes que todo va a funcionar mejor. El problema es que cuando sale la solución ya a veces no estás muy seguro de que vaya a caer donde debe ser y bla, 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 pero haces la relajación pensando, bueno, lo tengo que resolver. Aquí digamos que pasa algo parecido, es como que agregas aristas uh, y sabes que es muy probable que la solución que te dé el problema, aunque hayas agregado cosas, sí va a funcionar. El problema entonces es agregar aristas. Entonces eso es lo que conocemos como una extensión cordal, ¿no? O sea, básicamente significa que debo encontrar un grafo cordal. Si se fijan al final, la clave se vuelvan los cliques, pero tiene que ser cordal. Ese es el punto, ¿no? Y entonces, de hecho, buscar cliques maximales es lineal. O sea, significa que es muy fácil. Pues cuando tú ya sabes que un grafo es cordal y alguien te dice, localízame los cliques maximales de este grafo, el cómputo es lineal. Entonces es muy sencillo, ¿no? O sea, es un tiempo razonable, ¿no? Y entonces, el problema es encontrar una extensión cordal mínima. Y aquí voy a hacer una aclaración porque la gente de optimización y la de computación ahí pueden no ponerse de acuerdo. La gente de optimización seguramente va a decir, no la quiero mínima, la quiero buena. ¿En qué sentido? No me importa que agregue 5 o 7, pero que al final no me jodas el problema, ¿no? Y la gente de computación va a decir, no, yo te voy a decir la más chica porque yo sé que si agrego muy poquitas, las menos que se puedan, pues seguramente tú vas a decir, qué bueno que no me jodiste el problema. En realidad hay ejemplos que muestran que los dos pueden no tener la razón en algunas circunstancias. Es decir, que a veces agregar muchas, digo, es raro, pues, pero sí existen ejemplos que a veces agregar muchas puede hacer que el problema se acomode bien chido, pues, pero no es lo normal. Entonces, encontrar una extensión cordal mínima es un problema computacional que básicamente indica, dime cuál es la menor cantidad de aristas que le puedo agregar al grafo
para que se haga cordal. Ese es el problema. Entonces, la gente de grafos dice, ya si a ti te sirve o no, no sé, pero yo me voy a concentrar en ese pedo. Ese problema, en el 81 se demostró que era un problema NP completo. Y aquí es donde menciono ya ahora sí lo del relleno mínimo. En matemáticas existe un problema que se llama el problema de relleno mínimo, que es un problema clásico, que es que cuando tienes una matriz que cumple cierta propiedad, la que sea, tú te preguntas cómo rellenar algunas posiciones de la matriz que no te importan o son cero, pero que se siga cumpliendo lo que quieres, ¿no? Entonces, eso viene desde eliminación gaussiana, o sea, puede ser en muchos factores porque la propiedad que quieres conservar puede ser muy variable. Entonces, lo que sucede aquí es que ese problema otra vez es, pues, ¿cuál es el mínimo cantidad de posiciones que debo de rellenar? No sé qué. El problema es que como es un problema NP completo, el problema de relleno mínimo, que si lo buscan en internet le pueden encontrar como muchos duales porque se conecta, como yo lo conecté ahorita con grafos, hay gente que lo conecta con muchas cosas. El problema, son equivalentes, digamos. El problema es que al ser en específico no vamos a encontrar un algoritmo para resolverlo, ¿no? En tiempo razonable, digamos, sobre todo para los problemas como la COF, ¿no? O sea, que son muy grandes. Entonces, una de las técnicas para cordalizar, que es muy común, es utilizar una cosa que se llama orden de eliminación. ¿Qué es esto del orden de eliminación? Bueno, voy a poner un ejemplo porque como la charla es muy rápida, si me iba con lo técnico no me iba. De hecho, ya lo tenía y lo quité. Y quise mejor poner un ejemplo bien directote con el que creo que la gente que no esté metida en esto o sea, lo va a entender perfectamente. Si se fijan a la izquierda tenemos dos grafos que son el mismo grafo, solo están etiquetados de diferente manera, ¿no? Son el mismo grafo, exactamente. Nada más están etiquetados de maneras distintas. Y lo que hacemos nosotros es, para cordalizar el grafo, encontramos una cosa que se llama la deficiencia de cada vértice. Y aparece una cosa que básicamente es un grafo de cordal basado en su deficiencia. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Es una técnica muy conocida que es, por ejemplo, si céntrense, por ejemplo, en el vértice B1 del de arriba, ¿no? El B1 del de arriba del original. Entonces, si se fijan, el B1 está conectado con el B3 y con el B8. Y yo quiero que el grafo sea triangulado, ¿no? O sea, triangulado como cordal. Entonces, mi razonamiento es que si el B1 está conectado al B3 al B8, debería de existir la arista B3-B8 para que esté triangulado. Entonces, lo que hacemos es tomar el B1, ver con quién conecta y localizar la deficiencia, que la deficiencia sería los que harían falta. Como aquí no hace falta ninguno, yo puedo quitar el vértice B1 con sus dos conexiones y decir, como ya está la conexión B3-B8, yo sé que el B1 ya no tiene problemas con la cordalidad. Y lo quito. Y así me voy de vértice en vértice hasta que elimino todos. El gran problema de este asunto es este, miren. El grafo de arriba, yo hice esa eliminación, digamos, en el orden de la numeración. O sea, agarré el B1, chequé que sí estaba la conexión 3.8 y lo eliminé con sus conexiones. Luego me fui al B2, vi que el B2 estaba conectado con el B3 y lo eliminé porque dije, bueno, aquí está bien. Y cuando llego al B3, que ahí es donde está el punto clave, si se fijan, cuando lleguen al B3, lo van a ver conectado solo al 8 y al 4, porque ya eliminaron los de arriba. Pues. Y se van a dar cuenta que hace falta la conexión 4.8. Esa es la deficiencia. Y entonces agregan esa arista, ¿no? Y eliminan el B3, ¿no? Y y, uh, y ya pues le siguen. Si ustedes siguen ese proceso en el orden que ven el grafo de arriba a la izquierda, les va a quedar el de la derecha. Y pues es cordal y está muy bonito. Pero si siguen el orden de abajo, cuando lleguen al B2, y esto es muy interesante, que el B2 era el B8 del de arriba, era el último. Entonces, si llegan al de abajo y ponen el B2, se van a dar cuenta que el B2 está conectado con el B3 y con el B4, ya no con el B1 porque ya lo quitaron. Y entonces se van a dar cuenta que la conexión 3-4 no está y la van a agregar. Y le van a seguir. Y van a triangular de otra manera, si se fijan. De hecho, quedan otras, ¿no? Porque tiene otro orden. Pero la clave del asunto es que por el puro orden que siguieron, ¿sí? En el de abajo agregaron una arista más. O sea, no solo les quedó una respuesta distinta, que eso no es problema, porque en realidad eso es un problema ya para optimización, que de hecho, bueno, sí es un problema, pero es en optimización. En grafos dicen, pues yo te lo cordalicé, ¿no? Sino que agregaste una arista más y entonces ya te das cuenta que pues hay una afectación. Entonces, lo que quiero que noten es que al final todo se reduce a permutaciones.
O sea, todo está vinculado al grupo de simetrías, porque básicamente significa que, por ejemplo, en este caso que el grafo tiene 8 vértices, básicamente significa que la manera en la que yo permute los números del 1 al 8, o sea, la manera en que yo etiquete, pues es lo que quiere decir, pues básicamente es cómo me va a salir. Y este ejemplo muestra que si en uno tan chiquito hay esa discrepancia, imagínense que pasa en grafos muy grandes, que son los que se trabajan. O sea, puedes pasar del cielo al infierno solo por un orden diferente. Y la onda es que básicamente hay un teorema que dice que todo grafo escordal, sí, solo sí, tiene un orden de eliminación perfecta. ¿Qué significa un orden de eliminación perfecta? Significa que tiene un orden, alguna de las permutaciones te da un orden que no agregas aristas. Y es un sí, solo sí. O sea, significa, si tienes un grafo y lo recorres en un orden, existe algún orden que lo recorres y no tuviste que agregar, no hubo deficiencias, pues, entonces es cordal. Y viceversa. Si ya es cordal, debe de existir, lo cual es más trivial, ¿no? Entonces el problema es el orden. El problema es que no, al ser un problema NP completo, de hecho es NP duro, no puedes encontrar un algoritmo eficiente que te diga cuál es la permutación correcta y saben que un problema de permutaciones pues es grandísimo, porque si aquí en 8 ya es 8 factorial, imagínense que pasa en algo más grande, y entonces todo se reduce a permutaciones. Entonces en ese momento te das cuenta que la clave es elegir el orden correcto. Durante muchísimos años, una heurística que se ha utilizado mucho, dado que no hay una solución para este problema, es un algoritmo que se llama el algoritmo de mínimo grado, que aunque tiene más de 50 años, la versión actual, que se llama algoritmo de mínimo grado rápido, es de 2019, ¿no? Es la que se está, o sea, es decir, en 2019 se publicó un artículo en el que optimizaron el algoritmo de mínimo grado para que fuera más rápido todavía. Y de hecho, pues le llamaron algoritmo de mínimo, fast minimum degree, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Bueno, esto es una heurística. Los que no han oído la palabra heurística es básicamente heurística es cuando metes algo que parece tener sentido, pero no tiene una justificación teórica, ¿no? Pero parece que ya sea porque tu sentido común te dice que tiene lógica o porque has hecho tantos experimentos y la misma estadística te dice que sí, como que en general pasa eso. ¿Cuál es el rollo ahí? Bueno, el rollo es básicamente, si tú cada vez que vas a elegir un vértice, a checar sus conexiones y vas a ver si hay deficiencia y la vas a agregar, ¿no? Que eso es lo que estamos diciendo. Entonces tu sentido común diría que los vértices que tienen menor grado, el grado es el número de conexiones, ¿no? Deberían de tener deficiencias, menores deficiencias, o sea, más tendiendo a ello. Entonces lo que hace el algoritmo de mínimo grado básicamente es dice, como no tienes idea de cuál es el orden, pues empieza con los vértices que tengan menor grado y esos son, así empieza. Entonces lo único que haces es agarras el vértice que tiene el menor grado y lo vas corrigiendo. Nada más hacer una aclaración, sobre todo para los que sean del lado de computación, porque insisto que no sé quién es el público, que hacer la aclaración que en tiempo computacional nada más hay una sutileza de que cuando tú eliminas un vértice y completa su deficiencia, se alteran los grados de los elementos a los que les pusiste deficiencia. El ejemplo más claro es ahí en la imagen que tienen en la pantalla. El primer elemento que se eliminó fue el 1, tiene grado 2, ¿no? Pudo haber quedado con el 2, tiene grado 2, y se agregó el arista 2,6, ¿no? Y esa arista 2,6, básicamente, los grados, a veces a favor, a veces en contra, a veces no los mueve, pero puede alterarlos, ¿no? Ok. Haces ese proceso y en general te da muy buenos resultados. El problema es que, como saben, como rápidamente alguien encontró contraejemplos en los que mostraba que seguir la ideología del mismo grado no daba la extensión cordal mínima. Daba una muy buena, pero no la mínima. Y entonces durante años he estado buscando mejorar los algoritmos para hacer extensiones cordales mínimas. Hay un montón de cosas, pero a la fecha, pues evidentemente no hay pues no hay una manera de decir cuál es el orden de eliminación perfecto, ¿no? Al menos en un tiempo computacionalmente viable, ¿no? Entonces, como todo se reduce a un problema de permutaciones, y ese es el nombre de la charla, y una 16, vamos bien, ¿sí? Esto se tiene que acabar a 1:30, y por eso decía que me iba a tener que ir muy rápido. Ya después de haber explicado todo este contexto, entonces pueden entender que todo se reduce a cuál es la permutación correcta. Entonces, lo que nosotros hicimos fue embonarlo en cómputo evolutivo de esta manera. Cómputo evolutivo lo que hace, ¿sí? Lo que hace es resolver problemas de optimización combinatoria.
Eso es lo que hacen comúnmente. De hecho, digo comúnmente porque puede hacerse de muchas maneras, pero bueno. Entonces, la estrategia evolutiva básicamente fue pensar, a ver, si está el problema de la matriz, se convierte en el grafo, pero luego yo lo que quiero no es el grafo, sino la extensión cordal. Y si la extensión cordal se define por orden de eliminación, entonces todo se reduce a que quiero encontrar un buen orden de eliminación. Ojalá el perfecto, pero si no, uno bueno, ¿no? Porque es un problema que pues, no voy a poder resolver perfectamente. Y entonces lo que nos ocurrió fue decir, oye, ¿por qué no proponemos una estrategia evolutiva para hacer una competencia entre extensiones cordales? Sobre todo en grafos grandes tenía sentido. Y el fitness, porque para los que no conocen cómputo evolutivo, como Valentín que ahí lo puso, yo no, eh, el fitness es el nombre de la función a optimizar en estrategia evolutiva, porque el cómputo evolutivo también es básicamente optimización. Este, entonces, lo que hicimos fue, oye, ¿por qué no ponemos extensiones cordales, órdenes de eliminación, y los hacemos medir sobre cuántas aristas agregan? Entonces, hagan de cuenta que tienen que pensar que ahora nosotros lo que hacemos es agarrar solo la permutación, medirla en función de ese orden de eliminación que representa cuántas aristas agrega y decirle al cómputo evolutivo, bueno, trata de encontrarme una orden de eliminación que minimice eso. Y lo interesante, porque estos son resultados que ya tienen rato, pues, ¿no? Lo interesante del asunto es que nosotros hicimos una propuesta, pues, no tan compleja, ¿no? Básicamente dijimos, la representación en cómputo evolutivo es cómo voy a agarrar el problema original y lo voy a llevar a otro lado. Para los que no estén de este rollo, les voy a decir algunos términos, porque a lo mejor hay algunos que sí les gusta esto eh, de la inteligencia artificial y aprendizaje automático y todas estas cosas. Representación se refiere a que tú agarras el problema original y lo llevas a un problema matemático. Entonces, en este caso, nosotros dijimos, bueno, a cada extensión cordal le podemos hacer representar una permutación en función de su orden de eliminación. Y entonces eso es lo que en el cómputo evolutivo le llaman los genotipos y los fenotipos, ¿no? O sea, el fenotipo es el original, que sería en este caso la extensión cordal, y el genotipo es la representación matemática para el evolutivo, que en este caso sería la pura permutación. Utilizamos técnicas sencillas de mutación, por ejemplo, en este caso la mutación más simple que existe, que es intercambiar dos, ¿no? Porque es una permutación, ¿no? Entonces, si intercambias dos números, cambias a otra nueva permutación. Esa es la manera en la que vamos modificando. Y para cruzar las permutaciones, porque en cómputo evolutivo lo que hacemos es como agarrar las permutaciones e irlas como recombinando, le dicen, y sacando nuevas, y vía el fitness ir validando si me quedo con las nuevas, las viejas, así. Usamos una cosa que se llama PMX, que básicamente es como partir aleatoriamente un pedazo de dos permutaciones y cruzarlas, ¿no? Y para seleccionar quién se quedaba después de una iteración, utilizamos un torneo bajo rondas, que básicamente significa que los pones a competir entre ellos a ver quién se va a quedar, ¿no? Con las reglas estocásticas. Por eso digo que me voy rápido ahorita. Si al final dicen no te entendí nada, pues ya alguien le puedo explicar más a detalle, pero es para que no se me vaya el tiempo, ¿sí? Y lo interesante es que básicamente, como nosotros teníamos una referencia que era el algoritmo de mínimo grado, a nosotros se nos puso de pechito el cómputo evolutivo, porque no solo podíamos implementarlo por haber visto esa representación, que pues en realidad no es tan compleja, sino que teníamos una referencia de un algoritmo clásico que era muy utilizado y que normalmente la gente acepta como que da una buena respuesta. Entonces lo que hicimos fue probar el evolutivo con diferentes problemas de prueba que venían de la COF. ¿Sí? Este gráfico, básicamente lo que hicimos fue agarrar de 118, de 1440 y de 10.150. Es decir, agarramos un problema de 118 vértices, lo otro de 1440 y otro de 1158. La primera vez que corrimos esto, lo hicimos con el de 118 porque queríamos hacerlo todavía en una computadora aquí, porque ya después lo corremos en un clúster, ¿no? Pero la primera vez dijimos, bueno, el de 118 yo creo que sí lo vamos a correr rápido. Y corrimos el algoritmo de mínimo grado, y el algoritmo de mínimo grado nos dio un grafo, una extensión cordal de 265 aristas, ¿no? Es decir, hizo todo el proceso por mínimo grado y dijo, ¿sabes qué? Me quedaron 265 aristas. Ah, pues está bien. Entonces lo que hicimos fue programar el evolutivo y pedirle que lograra emparejar a mínimo grado. Es decir, que agarrara permutaciones, hiciera el PMX, la mutación, todo, y que basado en la idea de cómo funciona el evolutivo, pues nos empezara a dar mejores soluciones. De hecho, lo inicializamos con permutaciones aleatorias
¿no? Aleatorias, ni siquiera le dimos la de mínimo grado, y en algún momento hicimos pruebas dándole mínimo grado primero, y bueno, los que conocen de este lado de procesos estocásticos y de cómputo evolutivo estas rollas, saben que en realidad la población inicial se hace aleatoria porque en realidad quieres hacer una exploración del espacio de soluciones, y segundo, no te conviene sesgarlo porque aunque tengas idea más o menos de por dónde está el rollo, no tienes garantía que es el óptimo global, y de todos modos, si fuera el óptimo global y lo inicializas con ese, rápidamente el algoritmo se va a ir para allá, ¿no? Como los métodos estos de gradiente ascendente, descendente y esas cosas, ¿no? Y entonces hicimos eso y bueno, les voy a mostrar nada más el resultado del de 118 porque lo quería para la charla, ¿sí? Y básicamente corrimos con esos parámetros que pues, igual me los creen, ¿no? Y le dijimos al algoritmo, cuando logres encontrar algo mejor, paras. Y bueno, lo que ven aquí que dice SR se llama tasa de éxito, success rate. Y básicamente significa que cuando hicimos las primeras corridas con este 118, obtuvimos que en el 93% de las veces obteníamos algo igual o mejor que mínimo grado. Pero lo interesante es que si ven esa medida que dice MBF, esa medida se llama Mean Best Fitness, que es el mejor fitness promedio, que significa que el mejor fitness de la población final, porque por ejemplo nosotros lo hicimos aquí con una población 100. O sea, poníamos 100 permutaciones, hacíamos todo el demás de 700 épocas y al final agarramos el mejor de los 100 que hubieran quedado, ¿no? Y resultó que el promedio era 263.3, lo cual es interesante porque si recuerdan el slide anterior, mínimo grado daba 265. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no solo estábamos encontrando mejores resultados, sino que en promedio encontrábamos mejores casi siempre porque el promedio estaba muy por debajo de 265. El mejor resultado que nosotros pudimos obtener fue 263 en ese momento, ¿no? Pero ahora viene una pregunta muy interesante y con eso voy a cerrar la charla porque la idea es como decirles qué es lo que hacemos ahora sí realmente, porque este es todo el contexto, pues, ¿no? Siempre que uno tiene que hablar de esto, tiene que uno que decir qué está haciendo y tiene que explicar. Pero el punto es que el punto clave donde empezó aquí el rollo es, haces todo este rollo, dices, uy, encontré mejores soluciones, luego corrimos los otros, también encontramos mejores soluciones, todo estuvo bien. El tiempo computacional era más tardado que mínimo grado y era algo que nosotros decíamos, pues es que sí estoy encontrando mejores soluciones, pero me tardo más, entonces a lo mejor conviene mejor tener mínimo grado porque, pues, aunque no está tan chido, pues lo hace más rápido, ¿no? La relación de tiempos estaba como 6-1 en los casos más chiquitos y poco más en los casos más grandes, ¿no? Porque sí tiene una relación de orden respecto a los vértices. Y entonces, para decir ya ahora sí qué pasó, resulta que nos ponemos a analizar y nos damos cuenta que esas soluciones que el algoritmo evolutivo nos daba, que eran mejores que las de mínimo grado, cuando las analizamos de vista, o sea, todavía ni siquiera matemáticamente ni computacionalmente, cuando las vimos así, nos dimos cuenta de dos características que la verdad es que a mí me sorprendieron mucho en su momento. La primera fue que podíamos encontrar hasta las 100 soluciones, todas mejores que mínimo grado, distintas. O sea, eso prácticamente lo que nos decía a nosotros es que el espacio de soluciones, el espacio de genotipos, pues, en donde estábamos haciendo el rollo, pues parecía tener un montón de mínimos locales. Eso es lo que parecía, ¿no? Porque teníamos 100 soluciones distintas por debajo de mínimo grado. Es decir, si lo veíamos como gráficamente, que no se puede ver gráficamente, era como, esto estaba súper complejo. Pero la segunda cuestión más interesante es que si nosotros revisábamos, porque mínimo grado se va de menor a mayor grado, entonces si ustedes mapean una permutación con los grados de los vértices, evidentemente les da una secuencia ascendente, ¿no? Empecé con los de chiquitos y acabé con los grandes. Y cuando empezamos a revisar los resultados de estos resultados que daban menos, nos dimos cuenta que teníamos básicamente permutaciones de todo. O sea, permutaciones que empezaban de arriba hacia abajo, permutaciones que empezaban en grande, chico, grande, chico, grande, chico, algunas que se parecían a mínimo grado, y entonces se nos ocurrió que es pues estudiar el grupo de permutaciones, ¿no? El problema es que cuando tú estudias este tipo de espacios, y aquí es donde viene el rollo, te das cuenta que pues tú no le estás infringiendo ninguna característica algebraicas de nada al espacio.
porque básicamente las únicas cosas realmente que te hacen una estructura aquí es cómo hayas decidido estos pasos que expliqué antes, ¿no? O sea, cómo decidiste hacer el cruce, sobre todo la mutación, ¿no? Eso sí infringe cosas, porque les explico para los que no estén adecuados a este rollo. Esto es como los métodos de gradiente estocástico que a lo mejor algunos conocen, o gradientes, no sé, ese tipo, en la que, o Zimmer annealing, enjambre de partículas, no sé qué tanto conozcan, en la que lo que haces es como agarrar una o varias soluciones e irlas cambiando a ver si te llevan a la respuesta. El chiste es que cuando tú haces eso, presupones que algunos de esos cambios no deberían de alterar mucho. Entonces, por ejemplo, en cómputo evolutivo, una mutación se supone que es un movimiento sutil del elemento para tratar de perturbarlo y que te lleve hacia otro lado. Entonces, si tú quieres pensar que una mutación es un elemento sutil, que en este caso es un intercambio, ya estás intrínsecamente dando como un poco de geometría al espacio, porque estás diciendo que esas dos permutaciones que tienen en pantalla abajo, tú las ves como que son cerca, ¿no? O sea, eso que es creer, pero no hay ninguna formalidad ahí. Pues es como dices. Entonces, ¿qué pensamos? Dijimos, bueno, si nosotros estamos viendo que el espacio de soluciones es tan complejo y que tenemos tantas soluciones tan variadas, necesitamos darle una estructura al espacio de soluciones que nos permite estudiarlo. Evidentemente la estructura, porque alguien, eso me lo dijo aquí un estudiante alguna vez que estamos platicando, me dijo, pues es que es el grupo de simetrías, ¿no? O sea, es obvio, son permutaciones. Sí, pero la estructura de grupo nos permite hacer operaciones entre ellos, porque pues esa es la idea del grupo, ¿no? Pero no precisamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, lo que nosotros planteamos aquí es definir el espacio de permutaciones como un espacio métrico, ¿no? Eso fue lo primero que se nos ocurrió. Y entonces, como es un espacio métrico, si le logramos incrustar una métrica basada en esto, nosotros ya podríamos decir, esta se parece, esta no se parece, esta está lejos, esta no está lejos. Entonces, propusimos una métrica, pero el problema, de hecho, no es tan complejo proponer una métrica, pues en realidad que cumpla las reglas de espacio métrico, pues, ¿no? De igualdad triangular y conmutatividad y esas cosas, ¿no? Sino que realmente el problema es que tú estás implantando una métrica artificial al problema para analizarlo y puedes estar como confundiéndote a ti mismo con ese error. Entonces, para ir cerrando, porque ya es la 1:30 que empezamos, tarde, ya no voy a alcanzar, me voy a brincar rápido a la última para decirles cómo está el rollo. Bueno, para decir, acábanos el cuento. Ya implantamos el espacio métrico y ya nos dimos cuenta que basado en ese espacio métrico ya le sacamos algunas propiedades al espacio que nos muestran que como la complejidad del espacio y que nos han permitido rediseñar algunos pasos del evolutivo para tratar de ser como más congruentes al espacio que nosotros planteamos. Pero nos hemos dado cuenta, entonces me voy a ir al final ya para cerrar porque ya es la 1:30 y a mí no me gusta comerme el tiempo de los demás. Nos hemos dado cuenta que tenemos algunos problemas, ¿no? El primero es que el tiempo todavía excede al de mínimo grado. Entonces podemos vender que damos mejores soluciones, pero luego nos van a decir, o sea, pero mínimo grado me da una más o menos y me la dan friega. Entonces, ahorita estamos trabajando, esto sí es muy actual, estamos trabajando con rediseñar todo el control de parámetros del algoritmo evolutivo. Ya, de hecho, ya tenemos algún resultado. Para mejorar el tiempo de procesamiento, ya estamos ahorita con el asunto del orden computacional de nuestra propuesta ya con el métrico, para venderla como que es más tardada, pero no tan tardada. Y ya estamos haciendo algunas corridas con grafos muy grandes, ¿no? Donde sí estamos encontrando muy buenas respuestas, pero todavía los tiempos en el servidor, por ejemplo, todavía los tiempos están en horas, lo cual pues está, bueno, a mí se me hace que no está tan mal, porque digo, las horas las perdemos viendo una película, que no las perdamos calculando esto, pero eh, pero sí o sea, sí es tardado todavía para algunas aplicaciones, ¿no? Y esto más sobre todo porque luego la gente de optimización viene aquí conmigo y me dice, sí, pero al final te tarda 5 horas, me encuentras una que tiene menos aristas que la que yo tenía, pero luego yo cuando la veo no me sirve. Entonces, eso no lo hemos metido, pues, ¿no? Porque estamos como muy centrados en lo de computación por este lado y diciendo, no, no, es que ahorita estoy en el rollo de que el algoritmo me dé algo muy bueno. La verdad es que en grafos muy grandes, como el de 10,000, por ejemplo, sí hemos vencido a mínimo grado fácil, pues, fácil, pues. Y ahí son problemas en donde
Porque eso no lo mencioné para los que sean nuevos en cómputo evolutivo. Al final lo que hace un algoritmo evolutivo es como un muestreo estocástico. Es como si tuvieran un espacio de soluciones grandísimo y quieran encontrar una muestra para de ahí sacar una solución, pero pues la muestra se hace de una manera muy particular, ¿no? Con este asunto de la mutación, pero es eso, ¿no? Al final lo que obtienes es como un muestreo. Y si se fijan, como son problemas muy grandes, tanto en cantidad como en que son permutaciones, y esto está vinculado a factorial, si tú revisas, por ejemplo, en un grafo de 10,000 vértices, ¿no? Que es grandísimo, revisas, por ejemplo, 1,000,000 de permutaciones, no estás revisando casi nada. Y si tú logras encontrar algo mejor que lo que te dan las técnicas, porque mínimo grado es una, nosotros la usamos como benchmark, pero hay otras, pues suena bien, ¿no? Entonces, ya ahora que terminamos el cálculo del orden computacional, vamos a poder ver dónde atacar, pues para tratar de ver cómo optimizar los costos, pero ese es un problema colateral que tenemos. Pues en realidad el problema más interesante tiene que ver con entender por qué están saliendo esas soluciones y tratar de montar una estructura al espacio que pueda suavizar el espacio y nos diga, ah, mira, tú las veías bien raras, esta era 1, 2, 3, 4 y la otra era 4, 2, 3, 1, pero cuando montas esta estructura te das cuenta que no eran tan distintos. Eso es algo que no hemos logrado hacer, pero bueno, siempre tiene uno que tener pendientes porque si no se aburre, ¿no? Y voy a cerrar ahí porque ya son 1:32, aunque empezamos un poco tarde. De todos modos, no sé si ya tienen hambre o tienen clases o no sé qué pasa. Entonces, ahí voy a parar. Muy bien. Agradecemos al doctor Fernando y pasamos a la sesión de preguntas. ¿Ahí tiene una pregunta para el doctor Fernando? No, porque nadie entendió nada. Doctor. ¿Tienen una idea o un camino inicial de cómo darle esa métrica al espacio de permutación? Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor está mal, ¿no? Porque todavía no, o sea, pero sí, fíjate que nos dimos cuenta que como estamos utilizando la estructura de intercambio, hay una manera de medir distancia entre permutaciones viendo la cantidad de intercambios que requieres para pasar de una permutación a otra. El problema es que nos dimos cuenta también rápidamente que no es 1 a 1. Entonces, tenemos como que definir nosotros una manera de hacerlo que sea no ambigua, digamos, y utilizarla, pero siempre con esa onda de, o sea, te voy a poner un ejemplo más concreto, porque a veces uno está tan así que, o sea, tienes dos permutaciones y quieres saber cuántos intercambios necesitas hacer para pasar de una a otra. Eso es un algoritmo que existe y es fácil. El problema es que los algoritmos varían en función de pivotes. Y entonces, dependiendo del pivote, sí cambia el número. Y entonces, como nosotros queremos que sea un número fijo para poder hacer un espacio, no, o sea, no podemos decir, la distancia entre estos dos es 5, pero si lo haces así es 8, ¿no? O sea, ahí vele. Entonces, sí va por ahí. O sea, va por ese algoritmo que básicamente te dice, si tú tienes, por ejemplo, la permutación 1, 2, 3, 4 y tienes la 4, 3, 2, 1, sabes que puedes intercambiar el 1 con el 4 y el 3 con el 2 y obtienes ya o sea, una a la otra, ¿sí, no? Entonces eso nosotros lo estamos definiendo como distancia 2, ¿no? Y precisamente hace 10 días un estudiante de aquí de posgrado ya mostró que sí funciona como una métrica. O sea, que cumple la desigualdad triangular, ya sabes, pues eso que no voy a explicar, ¿no? Entonces sí, por ahí va. Lo que pasa es que eso es el primer paso para luego ver si eso nos permite como visualizar por qué las soluciones son así y tratar de sesgar el algoritmo hacia dónde, porque eso es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es como decirle, vete por allá porque pues esto parece ser que es por allá, ¿no? En función de mínimo grado. No sé si contesté o ya me fui por otro lado. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Porque como no los veo, es como muy raro. Adelante. Aquí hay una pregunta. Gracias, Sí, está Román. bien. Muchas gracias por la plática. Tengo dos preguntas. La primera era cuando se definió lo de Cordal, que era importante porque la submatriz heredaba algunas propiedades de bueno, en particular la propiedad que heredaba era la de semidefinida positiva. ¿Hay alguna otra propiedad que ser Cordal implique heredar de las matrices grandes a las pequeñas? Y lo digo por lo siguiente, es que en biología, digamos, trabajamos con sistemas y tenemos subsistemas, que son matrices pequeñitas. Entonces, sería como interesante saber qué propiedades
se hereda de la grande a la pequeñita siendo cordal. No sé si hay algo, Ah, ya. alguna propiedad adicional. No, fíjate que yo como estoy súper metido con el asunto de lo de la programación definitiva, de hecho ni siquiera se me había ocurrido pensar eso. O sea, sí entiendo tu pregunta. Tu pregunta es, si el grafo es cordal y la matriz asociada, si puedo encontrar otra propiedad, digamos, que me ayudó que fuera cordal, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? En general, ¿no? Sí, Eso es propiedades lo que que se entiendo. hereden. Sí, es que mira, lo que te puedo contestar es que de manera general, la propiedad más interesante de un grafo cordal es que se puede encontrar cliques maximales. Entonces, creo que el camino ahí es muy particular porque es como relativamente, bueno, no es tan fácil, pero sí es como relativamente fácil demostrar que esa matriz original la puedes como romper en matrices ligadas a sus cliques. Entonces, por ejemplo, el teorema este que yo mostré, lo que hizo este cuate fue demostrar matemáticamente que se cumplía esta propiedad de los valores propios. Entonces, creo que necesitarías ver la propiedad particular y creo que si tuviera la propiedad particular sí podría ser fácil ver las partes, ¿no? O sea, creo yo. Pero si me preguntas en general si conozco otra, te voy a decir que no, ¿no? O sea, general, ¿no? Obviamente te podría decir algunas propiedades de grafos, pero pues es como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, voy a salir a lo mismo, ¿no? Sí me entienden lo que quiero decir, ¿no? O sea, voy a decir, sí, es que podrías encontrar un orden así es lo mismo, güey, porque al final es equivalente a esto. Sí, podrías encontrar una lista ascendente de maneras de hacer eliminación, sí, es lo mismo. O sea, algo que se salga totalmente de la teoría de grafos no lo desconozco. Fuera de lo de optimización, obviamente, ¿no? Gracias. Y la segunda pregunta es, cuando quiero dar estructura de espacio métrico, la pregunta que se referencia Eduardo con la métrica, ¿qué propiedades serían deseables o me ayudarían que tuvieras espacio con la métrica que se le va a dar? O sea, que quisiera yo que tuvieras espacio para que mi problema fuera más amable. Bueno, nosotros lo único que pedimos ahorita es espacio métrico porque se nos ocurrió que no queríamos dimensionar las permutaciones, sino más relacionarlas entre ellas. Entonces, si tú me estás hablando así como si necesitábamos que tuviera norma o que fuera completo, o sea, no sé si por ahí va tu pregunta. No, en general, ¿qué propiedades como quisieran darle o que tuvieran espacio al final? Pues, Sí, mira, qué sé yo, que alguna sí, propiedad, no sé, que tuviera al final, mira, dándole esa métrica. sí, lo que pasa es que nosotros por la dimensionalidad del espacio original, meter una métrica nos lo baja a los reales y nos permite como algunas situaciones como, o sea, nosotros lo único que necesitamos ahorita es que sea un espacio métrico y que por lo tanto podamos encontrar una relación de orden total en las imágenes. Eso es lo único que necesitamos. No sé, o sea, no necesitamos más porque lo único que queremos es visualizar. Lo que yo he platicado con alguien aquí del doctorado es que a lo mejor convendría, pero eso te lo estoy hablando al aire, ¿no? Para hacer un análisis de análisis, pues valga la redundancia, que a lo mejor convendría sí darle una propiedad ya más como para poder revisar, o sea, darle una topología, por ejemplo, y entonces para tratar de revisar como cosas de continuidad y cosas de ese estilo. Pero yo no estoy muy convencido de que eso nos vaya a llevar por buen camino porque creo que ahí va a ser, como dice el dicho, va a salir más caro el caldo que las albóndigas. O sea, nos podemos meter en un camino muy tortuoso para garantizar que la estructura funciona y que al final no nos dé información que queremos, ¿no? ¿No? Pero a lo mejor si me preguntas en unos años te voy a decir, sí. O sea, sí terminamos haciendo eso, ¿no? Porque es un espacio muy complejo y cada vez que tú le quieres poner propiedades así de ese estilo, como por ejemplo para poder medir cosas de ese estilo, eh, tienes que montar cosas que tú te estás inventando y entonces te puedes ir a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, puedes empezar a montar tu propio espacio y decir, está bien chido, mira, tiene todo y al final que no te abone en la causa porque lo que tú ves realmente no te ayuda en la solución. Eso de hecho es un clásico aquí en matemáticas aplicadas, ¿no? O sea, que como que creas tus propias cosas porque que te van a funcionar al final no sirven para nada, ¿no? Entonces nosotros ahorita solo le pedíamos que fuera métrico y ya se logró. Y lo que queremos ahorita es ver si con eso, lo voy a explicar de esta manera, como por ejemplo en el ejemplo de los 8 vértices, las permutaciones son de 8 números, entonces tengo 8 factorial permutaciones y el espacio métrico lo que me dice nada más es la distancia que hay entre todas y entonces me permite generar una geometría como básica, ¿no? O sea, como decir, pues, pero no hay un orden entre los elementos ni nada, ¿no? Entonces, si yo pudiera meter algo más, pues probablemente lo vería más bonito, pero lo que no sé, o sea,
De hecho, de entrada, respondiendo a tu pregunta de manera más concreta, que es algo que yo platiqué con este muchacho hace una semana, le dije, es natural que si ya tienes una métrica y mostraste que es métrica, pues la trates de estirar pues a ver si el espacio es normado, ¿no? O sea, hacia arriba, ¿no? Pero yo, de hecho, a este muchacho le voy a decir que si eso le lleva más que lo que resta del año, ya lo deje de hacer. O sea, es decir, yo le voy a decir, o sea, si veo que se pone muy aquí, o sea, le voy a decir, no, ya vete para otro lado porque si no ni te vas a titular, ¿no? O sea, en ese sentido lo voy a hacer. Porque la verdad es que no me he sentado a hacerlo yo, o sea, voy a ser sincero, ¿no? O sea, es decir, él propuso su métrica, la comprobó, me la trajo, vimos, le dije, es chido, pero yo no me he sentado a conciencia como a revisar las propiedades como para decir, ah, sí, a lo mejor esto lo podemos llevar hacia hasta un espacio de Hilbert, ¿no? Por decir, ¿no? O sea, así algo que ya está más chido, ¿no? Pero ahorita no lo considero tan necesario. No sé si te contesté o yo como no los veo, no sé, no estoy viendo sus caras de este no sabe nada o este ya me contestó, no sé. Muchas gracias, sí. Sí, sí. Gracias. Es que con las caras sabe uno, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, doctor Fernando? ¿En el chat? No, eso está. Entonces creo que serían todas las preguntas. Doctor Fernando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, que no. Le Ustedes por agradecemos invitarme. nuevamente. Gracias.